Los faltantes. No creo en fantasmas. Eso lo dejo claro desde el principio. Lo que voy a contar ocurrió entre 1997 y 1999 en Atlixco, Puebla, cuando mi madre trabajaba en un orfanato llamado San Miguel de las Colinas. Era la encargada de la lavandería y, a veces, de ayudar en la cocina cuando faltaba personal. Yo tenía 9 años cuando empecé a acompañarla algunos sábados. Mi papá nos dejaba a la puerta a las 7 de la mañana y decía que pasaría por nosotras a mediodía. El portón de lámina verde, con abolladuras como golpes viejos, parecía más grande que la calle. Adentro olía a jabón sote, a humedad antigua y a sopa de fideos a las 10. El edificio era un cascarón largo con 2 patios. El primer patio tenía un árbol de aguacate que daba sombra a una banca de cemento. El segundo se abría después del corredor de las habitaciones, 6 cuartos con literas, cada uno con un crucifijo torcido sobre la pared. La directora, la señora Rebeca, llevaba el cabello recogido tan tirante que uno pensaba en la piel de un tambor. No era mala en apariencia. Saludaba, sonreía con los labios apenas, preguntaba si faltaba cloro o gas. A veces me ofrecía una paleta de limón de las que guardaba en un congelador pequeño junto a la oficina. Ese congelador hacía un ruido bajo y constante, como si respirara. Yo jugaba a ser útil. Doblaba toallas pequeñas, acomodaba calcetines sin par, llevaba una jarra a la mesa de los niños más chicos. Me gustaban los bebés cuando reían, me molestaba cuando lloraban todos a la vez y el sonido se pegaba a las paredes. Mi madre trabajaba rápido, concentrada, con un pañuelo amarrado en la cabeza. Entre doblar y enjuagar, contaba historias pequeñas, casi susurros, que esa semana habían logrado que un niño comiera verduras, que una niña había aprendido a leer su nombre, que un señor de camión llegó con una caja de frutas. Eran cosas buenas que, por un rato, hacían parecer a San Miguel un lugar correcto. La primera vez que supe de un faltante no entendí la gravedad. Fue un niño de 6 años al que todos llamaban Pajarito porque cantaba cuando barría el patio. Un lunes mi madre dijo, Pajarito no está, dicen que se escapó. Lo dijo como quien repite lo que le dicen, pero con un pliegue raro en la frente. Yo imaginé a Pajarito brincando un muro con la facilidad con que un pájaro atraviesa la luz. No me sorprendió que un niño quisiera irse. Pensé en sus posibilidades, en puestos de jugos, en perros callejeros que lo acompañarían. Esa fue mi versión, la que elegí, hasta que un mes después faltó una niña de 8 años, Brenda, la de las trenzas con listones rojos. Otra vez la palabra, se escapó. Como niño uno no sabe cuántas coincidencias hacen una sospecha. Pero mi madre empezó a observar. No lo dijo de golpe, fueron notas sueltas en medio del ruido de la lavadora. La señora Rebeca regañó fuerte a Brenda por orinarse en la cama. A Pajarito lo pusieron en el cuarto de pensar y no lo vi en todo el mediodía. Los castigos ahora son más silenciosos. La palabra silenciosos me quedó retumbando, un castigo que no suena, ¿qué es? A veces, al pasar frente a la oficina, veía la puerta entreabierta y a la directora escribiendo en un cuaderno azul marino. En el lomo, con marcador, decía registro. Una tarde de julio de 1998, los de la cocina sacaron bolsas de basura más pesadas que de costumbre. 3 bolsas negras que arrastraron por el pasillo dejando una marca húmeda. El jardinero, un hombre cetrino, bromeó que habían tirado la sopa. Yo estaba sentado en la banca del primer patio. Vi como una de las bolsas golpeó el borde de la jardinera y se reventó. Cayeron juguetes rotos, una muñeca sin cabeza, 2 cuadernos mojados, unos zapatos pequeños con velcro. El jardinero maldijo, recogió a prisa, metió todo de vuelta y amarró doble. Nadie nos miró. Ese agosto faltó otro niño. Marcos, 9 años, bueno para el trompo. Mi madre, ya abiertamente preocupada, fue a la oficina. Volvió pálida.
Dice la señora Rebeca que se fue con un tío. Que no nos metamos. Esa noche, en la casa, mi madre dejó de hablar en diminutivos. Dijo cosas con su tamaño completo: desaparición, denuncia, investigación. Mi padre le pidió prudencia. Tú no sabes, dijo. Ella tampoco sabía, pero el desconocimiento no quita el olor. Empezaron los sueños. Yo soñaba con el pasillo de literas, oscuro, con ese brillo ceniciento de los pasillos que siempre están a media luz. Soñaba que caminaba descalzo y al llegar a la puerta de la oficina escuchaba el zumbido del congelador y algo más, un golpeteo tenue, como uñas pequeñas adentro del frío. Me despertaba mojado de sudor y me quedaba mirando el techo intentando recomponerlo todo como si fuera tarea. Por las mañanas mi madre me examinaba la cara y me decía que no me preocupara, que tal vez solo era el estrés. Yo ni había aprendido esa palabra y ya la masticaba. El orfanato cerró a finales de 1999. Oficialmente, por falta de fondos. Los periódicos locales apenas dedicaron notas cortas. Mi madre fue despedida 2 meses antes del cierre. No hubo liquidación. Le dijeron que su actitud no era la adecuada para el ambiente de trabajo. Guardó silencio en la oficina, firmó, recogió su tupper y su pañuelo. En casa lloró en la cocina, sin ruido, como si también practicara la versión más silenciosa del dolor. Hicimos cuentas. Alcanzaba lo justo. Pasaron años y la vida principal siguió. Yo cursé secundaria, prepa, la universidad. Mi madre trabajó en una tintorería y murió en 2017 de una enfermedad que le fue apagando la voz. Dijo muchas cosas en esos meses, algunas inútiles, otras que se me clavaron. Busca el cuaderno, no dejes que te digan que estás exagerando, lo más oscuro se disfraza de normalidad. Volví a San Miguel en 2021. El terreno estaba enrejado con un candado oxidado. En el portón alguien había pintado con aerosol: se vende. No había vendedor. Los vecinos de enfrente me reconocieron por apellido. Me dijeron que la señora Rebeca se había ido del país, que dicen que a Querétaro primero, luego quién sabe. No sabían de niños. No sabían o no quisieron saber. La casa de campo que hoy soy capaz de comprar no es esa, pensé, y sin embargo ahí estaba yo, impulsado por una deuda que no me alcanzaba la lengua a nombrar. Salté la barda a las 6 de la mañana. Llevaba una lámpara pequeña y guantes. El primer patio seguía con el aguacate, las hojas más polvosas. El segundo patio era tierra dura, con marcas de llantas. Las habitaciones de literas habían sido saqueadas. En las paredes quedaban rectángulos limpios donde antes hubo crucifijos. Caminé al corredor de la oficina. La puerta ya no tenía chapa. El olor era otro: estiércol, moho, madera húmeda. Pero el zumbido estaba, juraría que estaba, un zumbido nuevo, lejano, o quizás solo la memoria del ruido de aquel congelador viejo. La oficina tenía un archivero metálico. Abierto, vacío. En la pared, marcas del sol donde colgaban diplomas. En el suelo, papeles deshechos por el agua. Removí con paciencia. Encontré facturas, una lista de donaciones, una carta sin enviar. Y luego, debajo de un cartón de huevo enlodado, vi la tapa de un cuaderno azul marino. Registro, decía la caligrafía de la señora Rebeca. Estaba hinchado por humedad, pero aún se podía abrir. En las primeras páginas había notas de entradas de comida, conteos de sábanas. Anotaciones eficaces: gallina, 8 kilogramos. Pan, 6 barras. Después, hacia la mitad, comenzaron columnas con nombres de niños y fechas. A la derecha, una columna titulada Corrección. Me temblaron las manos. Branda G, 8, corrección, cuarto 3, resultado, conducta adecuada, observe, mojar cama. Marcos L, 9, corrección, cuarto 2, resultado, trasladado. Rafael P,
6, corrección, cuarto 3, resultado, sin respuesta, observe, agresividad. La palabra trasladado se repetía con insistencia, a veces acompañada por una hora, a veces con iniciales de adultos, R, J, M. En algunas páginas, junto a los nombres, había una marca en rojo, un pequeño círculo relleno. Aquello no decía explícitamente lo que yo temía, no necesitaba decirlo. El lenguaje administrativo puede ser el más cruel, austero, limpio, práctico. Busqué el cuarto 2 y el cuarto 3. El corredor conducía a una puerta pintada de gris, reforzada con una barra de metal atornillada por fuera. El tipo de barra que uno pone para impedir la apertura desde dentro. Había marcas en la madera, horizontales, como hechas por cuchillos sin filo o por uñas. Abrí la barra. Dentro, el cuarto era pequeño, con paredes sin color ni ventana. En el piso, marcas circulares como si ahí hubiera reposado un tambor o un contenedor. En un rincón, un enchufe con el plástico quemado. Tomé aire despacio. Nunca había estado ahí de niño. Nadie está donde no debe, dicen. Ya era tarde para mí. A un lado de la oficina, detrás de un biombo caído, encontré la rejilla metálica que cubría una boca de acceso. Sin candado, con tornillos flojos. La levanté. El hueco bajaba 2 escalones hacia un espacio del tamaño de un armario, apenas más hondo. En la pared, la salida de un ducto con una rejilla pequeña. Pasé la lámpara. Había etiquetas pegadas, de las blancas que se usan en papelería. S1, S2, S3. En el piso, una tarjeta con un dibujo infantil, un pájaro, de palitos, con una nota, para la seño R. Volví a mirar el cuaderno y quise dejarlo, pero no pude. Al final, en las últimas páginas, estaban las observaciones finales. Vigilancia, fortalecida. Traslados, sin contratiempos. Quejas internas, neutralizadas. Faltantes, 3. Cerré el cuaderno. Lo metí en una bolsa de plástico. Me senté en la banca del primer patio, que seguía fría a esa hora. A lo lejos, la carretera comenzó a despertar. Un camión de gas tocó su bocina breve. Aunque no creo en fantasmas, confieso que ahí, sentado, sentí lo que mi madre quería decir cuando hablaba de olores que no se van. Era el olor de algo que se tapó con cloro, con pintura, con firmas, y que sin embargo sigue atravesando la tarde. No escuché pasos. No vi sombras. Lo que vi fue el inventario de silencios en un cuaderno que pretendía ser de gallinas y sábanas. No hay una gran conclusión. Presenté el cuaderno a un conocido que trabaja en la fiscalía. Me dijo que podían abrir una carpeta, que verían que los años complican todo. Lo vi archivar el paquete con número 3487/2021. Me prometí no esperar milagros. Mi historia no cierra con esposas, ni con fosas encontradas al día siguiente. Cierra con lo que empezó, con mi madre doblando toallas, con su frente arrugada cuando dijo faltó uno. Cierra con la certeza más dura que conozco, hay lugares donde lo terrible no necesita de lo imposible. Le basta la rutina, un sello, un cuarto sin ventana. Y un cuaderno donde, línea por línea, se normaliza el vacío. Si hoy, a veces, me despierto seguro de oler jabón y cloro, no le digo aparición ni señal. Le digo memoria. En esa memoria, San Miguel sigue a medias encendido, el congelador con su zumbido mínimo, las bolsas pesadas arrastrándose, la risa breve de alguien al final del pasillo. Y sobre todo, la lista de los que faltan, que cada cierto tiempo recito como una oración secreta para que no sea cierto que el olvido también se aprende. Yo no creo en fantasmas. Tal vez por eso lo que más miedo me da sigue vivo. Ciclo bisiesto.
Tengo 59 años y todavía escribo estas líneas con la misma vergüenza que sentí la primera vez que sospeché que algo estaba mal. No voy a adornarlo. No voy a decir que vi espectros caminando por los pasillos ni sombras trepando por las paredes. Lo que me persigue es más sencillo y, por eso, más cruel, una secuencia de fechas, un patrón de entradas y salidas, una rutina tan impecable que solo pudo haber sido pensada por alguien que entendía cómo pasan desapercibidas las cosas obvias cuando todos fingen que no las ven. Crecí en el Hogar San Lázaro, un edificio de piedra caliza a la salida de un pueblo minero que ya no existe en los mapas con su nombre original. Queda en alto, donde el viento, en invierno, corta la piel como vidrio. Los dormitorios eran amplios, el comedor olía a pan dulce y cloro, y la capilla tenía un crucifijo de madera tan pesado que cada tanto había que reforzar el anclaje. Yo llegué a los 4 años, después de que un incendio convirtiera mi casa en una caja negra, con los bordes todavía tibios a la mañana siguiente. Recuerdo el olor a madera mojada y humo, y el parpadeo interrumpido de una patrulla en la calle. Recuerdo también, ya en el hogar, una rutina que, con el tiempo, se supone que cura: levantarse, tender la cama, rezar, desayunar, estudiar, ayudar, volver a rezar, dormir. Y así. Durante mucho tiempo pensé que eso era todo. San Lázaro tenía encargados firmes pero correctos. Había golpes a veces, sí, castigos por escaparse a la barda, privaciones de postre por contestar feo. Pero nada que no se pudiera catalogar en el cajón de asuntos de disciplina. El edificio, aunque viejo, estaba cuidado. Cada mes llegaba un donativo de mantas, harina y jabón que nos mantenía a todos a flote. Había festivales los 24 de diciembre y los 16 de septiembre, y en varias fotos viejas salgo con el uniforme planchado y la cara seria de un niño que entiende que para sobrevivir se agradece en voz baja. A los 16 me convertí en uno de esos grandes que limpian bodegas, arreglan enchufes y mueven colchones sin hacer preguntas. Aprendí a leer los cuadernos de inventario porque alguien tenía que hacerlo. Allí las fechas se apilaban y el orden, más que un hábito, era una obsesión: cuál sábana se rompía, qué foco se cambiaba, cuántos platos se quebraban. A primera vista, todo normal. Hasta que un 29 de febrero vi entrar a un niño con la misma historia que yo, y me pareció un chiste mal contado por la vida. Tenía 4 años, cabello oscuro, la mirada clavada en un punto que nadie más veía. Los papeles hablaban de una casa consumida por el fuego, de vecinos que llamaron a los bomberos, de una pérdida total. Llevaba una libreta, y cuando se sentaba, la abría como si fuera una puerta por la que entraba a otro lugar. Nadie alcanzó a ver qué dibujaba. En 3 meses, exactamente 90 días después, fue adoptado por una pareja que llegó sin prisa, revisó poco y se lo llevó con una mezcla de ternura y urgencia que no supe nombrar. Yo pensé en mi propia historia. Pensé en la palabra coincidencia. Pensé en el 29 de febrero como un capricho del calendario. Y me dije que no valía la pena darle vueltas. No habría pasado de allí si, revisando actas viejas, no hubiera encontrado otra entrada de 4 años antes, otro 29 de febrero, otro niño con padres muertos por incendio, otra adopción a los 3 meses. Y otro 4 años atrás, con notas casi calcadas, la misma tinta azul, la misma caligrafía de secretaria escolar y la firma del director de entonces, un hombre de apellidos compuestos, pasado por seminario y con un archivo mental del tamaño de la nave mayor. Abrí más cajas. Seguí el hilo. Encontré el 29 de febrero que coincidía con el año en que yo tenía 8. Otra vez el fuego, otra vez un niño de 4, otra vez 3 meses y adopción. En San Lázaro nunca hablábamos de papás. Había fiestas del Día de la Madre donde las cuidadoras nos repartían abrazos y flores de papel. En el Día del Padre los voluntarios varones se asomaban a la foto y sonreían. Nadie hacía preguntas. A mí me parecía razonable que así fuera.
Pero a partir de esos cuadernos, mi silencio se convirtió en una piedra en el estómago. Pregunté al director si había algún criterio especial para las adopciones de esos niños. Dijo que las coincidencias existen y que lo importante era que salieran a buenos hogares. Habló de providencia, de oportunidades. Quise creerle. Tenía 16 y me faltaban palabras para la sospecha. Salí del hogar a los 18 con una maleta y una beca modesta para estudiar electricidad. Me fui lejos, repartí currículums, aprendí a instalar tableros y a leer planos. Volví a San Lázaro 2 años después por trabajo, la capilla necesitaba cableado nuevo. Me pagaron al día y con café caliente. El director, ya con canas, me saludó con su habitual mezcla de amabilidad y distancia. Los niños eran otros. Y, sin embargo, el mismo clima, el mismo olor a cloro. Ese año era bisiesto. Y una tarde de marzo, en el puesto de periódicos del centro, leí la nota de una casa que se perdió en llamas, con una pareja hallada sin vida y un niño de 4 años puesto a disposición de la institución local. El recorte pesaba como plomo. No fui al entierro. Fui a San Lázaro y vi al niño. Era pequeño, cabezón, con ese andar tímido de los que esperan órdenes hasta para respirar. Traía su libreta. En 90 días se fue adoptado por otra pareja que no conocía el pueblo. La mujer lloró suave, el hombre miró al director con un gesto que podría interpretarse como agradecimiento. A mí me pareció otra cosa. Volví varias veces a lo largo de los años por encargos y cada 4, San Lázaro repetía la ceremonia. Yo ya no necesitaba cuadernos para saberlo. Una casa ardía, un niño llegaba, 90 días, adopción. Nadie decía la palabra ritual, nadie pronunciaba la palabra deuda. El director envejeció sin perder el pulso. La última vez que lo vi, me dijo que la vida tiene patrones que no comprendemos. Le creí a medias y seguí con mi oficio. Fue ya en mis 50 cuando decidí hacer lo que no hice a los 16, buscar los domicilios de esos incendios. Fui a 3 lugares distintos y, en todos, la manzana había cambiado de piel. En uno, un lote baldío donde las hierbas tenían exactamente la altura de mis rodillas. En otro, un edificio nuevo, sin placas, con ventanas espesas y un zumbido permanente de aire acondicionado. En el tercero, un parque con juegos recién pintados. Hablé con vecinos. Unos recordaban humo y sirenas. Otros confundían fechas. Una señora dijo que esos incendios parecían de película, que nunca había visto al fuego comer tan parejo. El dato me caló, comer parejo, como si una mano invisible hubiera distribuido el calor para que no quedaran zonas indemnes. No es algo que un incendio de cocina haga por su cuenta. Regresé a San Lázaro, ya convertido en un centro de atención integral con un nombre nuevo y un logo moderno. La capilla seguía donde siempre, pero la cruz pesada había sido sustituida por un Cristo de yeso más amable. Pedí ver los registros como ex interno. Me pasaron a la oficina de una psicóloga con lentes transparentes. Dijo que, por privacidad, no podía mostrarme nombres ni actas. Contesté que no los quería. Solo fechas. Solo entradas y salidas. Ella sonrió, tomó un archivo y, durante 1 hora, me leyó columnas, ingreso 29 de febrero, edad aproximada 4, causa, incendio, adopción a los 90 días. Varios casos, 8 que alcanzó a ubicar sin apretar otras carpetas. Mi piel se erizó de una manera que no pude atribuir al aire acondicionado. Salí con la certeza de que el patrón no era una ilusión. Esa noche dormí mal. Más que miedo, sentía un tipo de indignación apagada, como si me hubieran usado una vida entera para una contabilidad que nunca consentí. Al amanecer me fui al archivo municipal. Pedí actas de defunción de parejas sin hijos, de tal y tal fecha. La funcionaria de ventanilla tenía paciencia de santo y ojos de cansancio.
Me cobró las copias y, sin querer, me regaló la lista de notarios que firmaban adopciones en esos años. Había un nombre que se repetía, el de un notario que ya había muerto, cuya oficina ahora dirigía su hijo. La pared de la oficina del hijo lucía diplomas en marcos de madera idénticos a los del padre. El apellido brillaba de barniz. Le pregunté por curiosidad estadística, por si en años bisiestos había más adopciones. Contestó con esa ambigüedad profesional que no dice nada y lo insinúa todo. Agradecí y me fui. En la calle, un vendedor de raspados anunció un sabor de nuez que nadie pidió. No sé por qué recuerdo ese detalle. Quizá porque la mente se aferra a lo trivial cuando lo esencial no encuentra modo de decirse. Lo que vino después fue lo único que, si me ponen contra la pared, podría calificar como inexplicable. Un domingo caminé hasta la barda trasera de San Lázaro. Quería, no sé, escuchar el ruido del comedor, la rueda metálica del portón. No llevaba plan. Era mayo, un mes cualquiera. Un niño estaba sentado del lado de adentro, sobre la escalera que da a la lavandería. Tenía una libreta en las manos. A través del enrejado, sin que mediara palabra, me mostró una página. Eran 3 dibujos, una casa triangular con humo, un rectángulo con líneas verticales que identifiqué como la capilla, y un círculo con muescas, como un reloj sin números. En el centro del círculo, 4 rayitas. No dijo nada y se fue. Yo me quedé con la sensación de que acababa de ver un mapa. Pasaron meses. Yo no quería volver, pero volví. No puedo explicar por qué. Era 2024, año bisiesto. Revisé los titulares con una mezcla de ansiedad y resignación. El incendio apareció un 2 de marzo. Volví a San Lázaro a los días. El niño con la libreta estaba en el patio, esta vez con una mochila a los pies. La pareja que llegó a buscarlo traía el mismo gesto de siempre, ternura, urgencia. El director nuevo, porque ya habían cambiado a la autoridad, mostró la misma compostura. Los papeles pasaron de mano en mano. El niño, antes de subirse al coche, levantó la libreta y me la mostró por última vez desde la distancia. Tenía dibujadas 4 rayitas dentro del círculo, pero ahora había una quinta, trazada con lápiz débil, como una duda. Me he preguntado desde entonces si yo fui la quinta rayita. Si el patrón, que me educó, que me dio cama y sopa, también me destinó un papel que nunca pedí. Tal vez mi vida entera fue el ensayo para que algún otro niño encontrara el modo de sostener el lápiz sin que le temblara la mano. Tal vez no hay nada sobrenatural. Tal vez hay hombres que, sabiendo que el calendario ofrece un día de sobra, decidieron usarlo para su contabilidad, convencidos de que nadie mira febrero con la atención que merece. Tal vez las parejas eran pantallas, intermediarios bien vestidos con documentos perfectos que hacían lo que otros les pedían. Tal vez los incendios fueron quirúrgicos porque los que los provocaron aprendieron a reproducirlos con paciencia, a prueba de investigadores indolentes. Tal vez todo esto solo es un rompecabezas que nunca se terminaba de armar hasta que un niño decidió dibujarlo. No tengo respuestas. Hay noches en que me descubro con la nariz pegada a la ventana, oliendo el aire, como si pudiera detectar a distancia un humo que todavía no existe. Otras, me despierta la seguridad íntima de que la libreta del niño es la misma que yo llevaba sin saber, una puerta por la que se entra y se sale del mismo cuarto. Escribo esto para dejar constancia, no para pedir ayuda. Si alguien lee y decide mirar el calendario con otros ojos, si alguien se asoma a los registros y encuentra la línea fina que une fechas con llamas, quizá entienda lo que yo entiendo sin poder probarlo, que el horror más sólido no se esconde en cuevas ni en sótanos, sino en los formularios archivados sin tachaduras, en la tranquilidad de los sellos, en el sonido limpio de una firma. Y que, por más que cambien los nombres y los logos, hay días que se repiten con una obediencia que solo los vivos consideramos normal. Los muertos, pienso, no necesitan calendario. Los huérfanos aprendimos a contarlo de memoria.
Inventario nocturno. No creo en fantasmas, pero aprendí a respetar edificios que se comportan como personas. En 2014 me contrataron para hacer un inventario en el Hogar Santa Lucía, un orfanato clausurado en 2001 a las afueras de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. No había presupuesto para una cuadrilla, así que acepté hacerlo yo solo, de noche, mientras la constructora avanzaba de día con las primeras demoliciones. La administradora, una mujer mayor llamada Remedios, me entregó un llavero pesado y un plano con anotaciones de otro siglo: dormitorio varones, sala de cuna, capilla, enfermería. Los cuartos olían a cloro viejo, a madera húmeda y a ropa de almacén. Me gustan esos olores porque no mienten, dicen exactamente lo que hay y lo que falta. Mi trabajo era sencillo en papel: registrar todo lo recuperable para subastarlo y financiar la reconversión del lugar en un centro de día. Tenía formatos, cinta de aislar, plumón indeleble, una linterna larga y la costumbre de anotar la hora cada vez que iniciaba una habitación. Primera noche, 22:11, dormitorio de varones. Conté literas inservibles, colchones que parecían panés duros, un baúl con ropa marcada con iniciales y números: J17, C04, L22. En cada cabecera había un clavito donde debió colgarse algo. No me detuve a pensar en qué. La madera es buena para enseñar lo que ya no está. A las 23:03, mientras etiquetaba un lote de sábanas, escuché una rueda metálica arrastrarse por el pasillo, con ese chirrido que se aferra a la garganta. Pensé en una camilla oxidada, pero en el plano no había enfermería en ese pasillo. Salí a asomarme. El corredor estaba vacío y la luz de emergencia, con su parpadeo cansado, hacía visible el polvo en el aire. Regresé a mis hojas, anoté el ruido y seguí. No acostumbro borrar lo que no entiendo, lo marco y lo dejo ahí, como una piedra. Segunda noche, 21:47, sala de cuna. Encontré cajitas de cartón con pulseras de identificación de plástico. Cada una tenía un número y, a veces, un diminutivo escrito con plumón deslavado: Chayo, Beto, Nena. Las conté, las fotografié y las guardé en una caja grande. En la pared había un calendario escolar del 2000 con los días marcados con gis, circulitos torcidos, cruces, flechas. Un renglón debajo, casi borrado, decía: faltan. No números, no nombres, solo la palabra, como si nadie hubiera podido terminar la lista. Para no pensar demasiado, me impuse un método: cada habitación, 3 recorridos idénticos. Uno con la linterna alta, otro rastrero, viendo zoclos y esquinas, y el tercero con la linterna apagada, solo con la emergencia, para detectar siluetas. A la mitad del segundo recorrido, en la sala de cuna, volví a oír el chirrido. Esta vez fue distinto: 2 ruedas, como si alguien empujara algo y luego lo dejara solo, rodando lo que la pendiente quisiera. Me acerqué al pasillo y me congelé. No hubo figura. Lo único nuevo era una línea asimétrica de polvo barrido, curva, como la estela de un objeto bajo. La seguí hasta la capilla. La capilla era un cuarto angosto con bancas de madera desniveladas. En la pared frontal colgaba un reloj de péndulo detenido a las 2:17. Apunté el dato con fastidio, porque ese tipo de objetos pesan más en los inventarios que en las subastas. Nadie quiere llevarse un mueble que no funciona y que encima se impone en cualquier pared. Arrimé el banco, lo bajé con cuidado y lo coloqué sobre la mesa auxiliar para etiquetarlo: reloj de péndulo, madera de pino, vidrio roto, detenido a las 2:17. Solo entonces noté la libreta bajo el mantel del altar. No soy de tocar lo que no está en la lista, pero el papel respira de cierta forma cuando ha sido manoseado mucho tiempo: se ahueca, se ilumina, se entrega. La abrí. Era un registro de entradas, pero no de niños, de objetos. Fechas, descripciones, estado, donante y, en una última columna, egreso.
La letra iba cambiando con los años, como si muchas manos hubieran continuado el mismo oficio. Me detuve en una línea, reloj de péndulo. Donante, señora E.L. Estado, funciona. Ingreso, 1987. Egreso. La columna de egresos tenía fechas para una que otra silla, un cuadro, 2 máquinas de coser, la mayoría estaba en blanco. Cerré la libreta. No me gustan las listas que no terminan. Tercera noche, 22-2, enfermería. Contra el plano, si existía, una pieza al fondo del ala vieja, con azulejo verde, lavabo fundido y una vitrina con frascos de vidrio. Dentro había fármacos caducos y una caja con tarjetas de control, temperatura, peso, observaciones. En varias, con el mismo plumón deslavado, el responsable anotó un dato que no pertenece a una tarjeta de salud: día de visita, 13, día de visita, 17, día de visita, 4, más números. A veces nos damos consuelo poniendo cifras donde no hay otra cosa. Me quedé un rato largo, con la sensación de que faltaba un ruido. Uno aprende a distinguir cuando el silencio es natural y cuando es un silencio en el que alguien te observa. Practiqué el tercer recorrido, linterna apagada, y en la pared vi un rectángulo más limpio que el resto. Colgó ahí algo pesado muchos años. Ese borde claro es el fantasma más honesto de todos. Volví a la capilla por el reloj. Decidí adelantar ese retiro, para que la empresa lo moviera a bodega. Acomodé la pieza en la caja y la sellé. Antes de irme, dejé mi bitácora sobre el altar mientras verificaba el plano. Tardé 10 minutos, tal vez menos. Cuando tomé la bitácora, alguien había escrito en la última página, con letra firme y antigua, reloj de péndulo. Egreso, 22:17. Revisé la hora, 22:13. No me gustan las bromas. Caminé hasta la puerta, crucé el pasillo, giré hacia la salida. El chirrido de ruedas me siguió a un ritmo irregular. No aceleré. Ser observado no es lo mismo que estar en peligro, me repetí. Afuera, Remedios fumaba. No le dije nada. Ella tampoco preguntó. Cuarta noche, 21:36, comedor. Inventarié platos rotos, un cuadro con un cordero, mesas marcadas con nombres a navajazos. En una esquina encontré una caja con sobres manila. Cada sobre, una constancia de adopción, apellidos, fechas, firma del juez. En la última página de algunos sobres, a lápiz, alguien había anotado un par de líneas que parecían recortes de rumor: choque en carretera a Chapala. 2003, caída en escalera. 1998, fiebre sin causa. No quise pensar que era la misma mano que llevaba la lista de objetos. Cerré los sobres, conté, anoté. Cuando levanté la cabeza, el reloj de pared del comedor marcaba 2:17, temblando por un tren lejano. Miré mi muñeca, 23:52. El reloj del comedor no tenía pila. No lo toqué. Quinta noche, 22:09, oficinas. El archivo se había salvado de la humedad. Legajos con sellos azules, libretas de la década del 80, fotografías tamaño infantil con el reverso numerado. Saqué una bandeja para separarlo con valor histórico de lo prescindible. En la tercera carpeta hallé algo que no debía existir, una tarjeta nueva, hecha con el mismo cartón, pero con mi nombre escrito y un número que no reconocí, E04. Al reverso, ingreso, externó, inventario. Me quedé sentado mucho tiempo. Sentí una incomodidad que no es miedo exactamente, sino entender que uno ya forma parte de otra lista. Abrí la libreta de la capilla. Mi mano tembló un poco, lo suficiente para que el plumón corriera. Busqué la línea del reloj. Al lado de egreso, ahora había una fecha, 24 de junio de 2014, 2:17. Cerré. Respiré. Si algo aprendí en obra es a controlar el pánico con tareas. Revisé las cajas, volví a sellarlas,
escribí mis iniciales y la hora en cada sello. A las 2:10 se fue la luz. No fue una caída normal. Las emergencias tardaron unos segundos en encender, como si dudaran. El edificio se contrajo. No sé describirlo de otra forma, un suspiro seco, un ajuste de huesos. El pasillo largo que conecta oficinas con capillas se llenó de ese silencio de antes del temblor. Caminé despacio, con la linterna pegada a la pierna para no deslumbrarme. El chirrido de ruedas regresó, más cerca, subiendo y bajando de tono, como si la rueda estuviera ovalada. En la capilla, el banco que usé para bajar el reloj había vuelto a su lugar. Sobre el altar, mi bitácora abierta. Leí mi letra y la que no era mía, egreso, 2:17. Eran las 2:14. No me escondí. Me senté en la primera banca y apoyé la linterna hacia el suelo. El péndulo del reloj, dentro de la caja, osciló una vez. No toca campanas un reloj que no camina, pero el péndulo hizo su movimiento y se detuvo en el centro, como si alguien lo sujetara con 2 dedos. A las 2:17, un golpe seco sonó en el patio, metálico, hueco, esa nota que tienen los portones cuando cierran sin manos. Me levanté y caminé hacia la salida. Afuera, la calle estaba quieta. Remedios no estaba. Un par de patrullas pasaron con las luces sin sirena. No supe hasta la mañana, cuando el guardia del turno diurno me contó que un motociclista había chocado contra el portón del taller mecánico de enfrente a las 2:17. No era del orfanato. Era el hijo del herrero que, según Remedios, había donado la reja del patio en 1989. Entregué el reloj a la bodega y pedí que alguien más se llevara las cajas. No cobré esa pieza. Regresé 2 noches más solo para cerrar pendientes. Me concentré en cosas pequeñas, tornillos, placas, etiquetas que faltaban. No volví a abrir la libreta. En la última noche, mientras quitaba un clavito de una cabecera, encontré un trozo de listón azul atrapado detrás. Era el tipo de listón de las pulseras de identificación, con un número cosido a mano, 13. En la pared, sobre la cama, otra zona clara mostraba que ahí colgó un marco. A veces las paredes guardan mejor que la gente. Remedios me dijo que el lugar sería centro de día para adultos mayores. Fingí entusiasmo. Ella me entregó un sobre con efectivo, más de lo que se había acordado. Para que no vuelva de noche, dijo. No le conté lo de mi tarjeta. No quise que otra persona pronunciara mi nombre en esa sala. En casa, metí la tarjeta en una bolsa de plástico y la guardé en la parte baja del congelador. No soy supersticioso, solo aprendí que hay papeles que envejecen mejor con frío. El Hogar Santa Lucía reabrió un año después con otro nombre. Pasé una vez en la tarde. La fachada pintada, jardineras nuevas, el portón con chapas modernas. Me detuve lo justo para ver a 2 señoras salir, bolsas con fruta, la ligera alegría de quien tiene rutina. Por curiosidad, me acerqué a la reja. En una esquina, clavado discretamente, estaba el reloj de péndulo con el vidrio cambiado. Marcaba 11:20. El péndulo dormía. Me alejé sin mirar atrás. Nunca volví a entrar de noche a un edificio que vaya a convertirse en otra cosa. No es miedo. Es protocolo personal. Los lugares aprenden a nombrarte si los visitas a deshoras. Lo que me llevo de Santa Lucía no es una aparición ni un susurro, sino la certeza de que hay listas más viejas que nosotros, y que alguien, o algo, se toma el trabajo de mantenerlas al día. A veces con muebles, a veces con nombres, a veces con horas que se repiten inclusive cuando los relojes no caminan. En mi bitácora, esa a la que sigo fiel desde obra, dejé la entrada de esa última noche así, cierre, 2:31. Se escuchó portón. Se evitó pensar en egresos. Se etiquetó lo pendiente. Se salió por la puerta chica. Lo escribí para convencerme de que seguía mandando yo.
pura manía. Al llegar a casa, abrí el congelador, saqué la bolsa, miré mi tarjeta a contraluz. No tenía nada nuevo escrito. Quise creer que así seguiría. No la toqué. La devolví al frío, esa especie de capilla sin relojes donde nada se mueve y, por lo tanto, nada se egresa. Por ahora. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.